Reputación online es el reflejo de la opinión de una persona o marca en Internet. Puede ser positiva, de forma que una determinada web se llene de comentarios a favor que le hagan sumar estatus o estrellas, pero también lo contrario, comentarios negativos que lógicamente provocan negatividad en su consideración pública. Las menciones positivas o negativas sobre un determinado asunto pueden alcanzar gran visibilidad en un corto periodo de tiempo. Al estar fácilmente accesible, la reputación puede construirse desde una multiplicidad de fuentes y ser utilizada por muchos otros usuarios para realizar juicios de valor. Así, lo que antes podía quedar en un entorno social reducido, la familia, amigos o escuela, ahora se distribuye de forma masiva y puede alcanzar grandes cotas mediáticas. En este primer tramo de Sin Distancias, dedicado a la informática y las nuevas tecnologías, nos proponemos hoy avanzar un paso más en el análisis del acceso a la información en Internet, un campo amplio e importantísimo en el que viene trabajando desde hace algunos años un cualificado equipo de investigación de la UNED dentro del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Entre los expertos que se inscriben en este grupo se encuentran los profesores Enrique Amigó y Damiano Espina, a los que hemos invitado hoy a nuestra tertulia para que nos cuenten cómo se gestiona esta reputación y qué hacemos los usuarios y las empresas respecto a este tema que tanto nos preocupa, teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad que cada vez valora en mayor medida el sentido de la privacidad. El profesor Enrique Amigó abre esta charla. Pues sí, efectivamente, el tema que vamos a tratar es el acceso a la información para manejo de la reputación online. Y bueno, eso es una frase un poquito larga, pero compleja, ¿no? Y compleja, pero bueno, básicamente es algo muy sencillo. La reputación online, con un ejemplo para que se entienda, supongamos que pues tenemos una empresa, como puede ser, no sé, Repsol o, no sé, sí, Opel, un banco, un hotel. Un banco quiere saber lo que opina la gente de ellos en Internet. Entonces pueden dedicarse a buscar en Twitter, en Facebook, en YouTube, pues todas las posibles ocurrencias del nombre de su empresa, lo cual serían miles y miles de tweets, de YouTube y de todo. Y bueno, y explorar todo lo que se dice por si acaso hay algo importante para saber qué es lo que opina la gente de su marca, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, si ha sucedido algo que pueda afectar a su reputación. Y eso es lo que se suele entender como reputación online. ¿Qué pasa? Como es mucha información, pues es complicado acceder a ella y analizarla manualmente. Entonces ahora se mueve mucho dinero, hay muchas empresas interesadas en gente que analiza esa información, hay empresas que analizan esa información, pero necesitan ayuda de las máquinas para poder al menos reducir el ruido, ¿no? Y esa es la motivación. Entonces lo que queríamos contar hoy es el papel que juega el desarrollo de algoritmos, de sistemas informáticos, su estado actual y en qué medida pueden ayudar a los expertos en reputación online a realizar esa tarea. Pero antes de eso, queríamos hacer un breve repaso de lo que ha pasado en los últimos 30 años, ¿no? Al final, la base de todo está en el procesamiento de lenguaje. ¿Por qué? Pues si nos remontamos a los años 80 o 90, se pusieron de moda lo que se llaman los sistemas expertos, en el que los informáticos se plantearon ¿por qué no hacemos sistemas inteligentes que razonen por las personas y resuelvan problemas? Así que se dedicaron a modelar el conocimiento, a hacer sistemas que hacían inferencia lógica, pues por ejemplo un sistema médico, pero resulta que realmente al final lo complicado no era establecer esos protocolos, esos sistemas de razonamiento, sino lo que es la percepción, el saber en qué situación se encuentra en un momento dado para tomar una decisión. Es decir, que en el caso de un médico, por ejemplo, lo difícil no es tomar la decisión de que hay que dar antibiótico, sino, al menos para una máquina, lo más complicado es saber que el paciente te está diciendo que tiene 45 de fiebre, porque te lo puede decir de 1.000.000 de maneras distintas, y es muy difícil que una máquina entienda exactamente un contenido esté escrito como esté escrito. Pues, bueno, esa fue la gran barrera
para resolver el problema de la realización de sistemas expertos, y luego apareció Internet. Entonces la gente que intentaba abordar el tratamiento del lenguaje dijo, qué bien, que ahora tenemos un caso de uso, mucha información textual en formato digital, y vamos a usarla para desarrollar buscadores. ¿Qué ocurrió? Pues que el procesamiento del lenguaje al final no fue demasiado efectivo, es decir, no hacía falta llegar a entender el lenguaje para que una máquina encuentre la información que tú estás buscando. Por ejemplo, supongamos que nosotros metemos en un buscador e introducimos una pregunta como ¿qué tipo de comida comen las tortugas? Pues siempre resulta que suele aparecer alguien que en Internet ha hecho esa misma pregunta y además está respondida por otras 40 personas, ¿no? Y además es sorprendente porque siempre nos damos cuenta que la pregunta está hecha realmente, prácticamente exactamente como nosotros no lo habíamos hecho. En realidad no es que nosotros hayamos hecho la pregunta correcta, de la manera correcta, sino que en realidad esa misma pregunta probablemente estará en Internet escrita de 10.000 maneras distintas. Y simplemente lo que hace un buscador es buscar pues la primera pregunta que encuentre que encaje exactamente con la pregunta tal como tú la has hecho, ¿no? Y como hay tanta masa de información en Internet, pues siempre hay al menos un caso que encaje con tu manera de expresarte, y bueno, el problema prácticamente se resuelve sin necesidad de entender el lenguaje. No hace falta una transcripción y una traducción, siempre algo está escrito en el lenguaje en el que nosotros lo estamos escribiendo y de la manera que nosotros estamos escribiendo. Es decir, hay mucha redundancia. Y el usuario, que en este caso es la persona que está buscando la información, no necesita leer todo sobre la pregunta que está haciendo, sino necesita un documento que le resuma al menos uno de todos los miles que hay que le dé esa información que está buscando. Con lo cual, la gente que trabaja en procesamiento del lenguaje natural, intentando enfrentarse al reto de hacer que una máquina comprenda el lenguaje, perdió su caso de uso. Y claro, lo que funciona, pues, en vez de intentar hacer máquinas muy inteligentes, lo importante en este caso es intentar hacer máquinas muy rápidas, que almacenen mucha información y que sean capaces de buscar, encajar la consulta que haces en Internet con 10.000 millones de documentos distribuidos en clúster, ¿no? En conjuntos de máquinas en diferentes sitios del mundo, ¿no? Y de nuevo el procesamiento del lenguaje se vio un poco sin caso de uso. Pero ahora estamos en una situación nueva. ¿Por qué? ¿Y a qué viene toda esta introducción tan larga? Pues precisamente que esa nueva situación en la que estamos es en el manejo de la reputación online. Es decir, hay muchos usuarios, todas las empresas, prácticamente todas están interesadas en saber lo que se dice de ellos en Internet, y uno podría pensar, bueno, pues que usen un buscador, ¿no? Hasta ahora los buscadores han funcionado bien y funcionan bien. Pero es distinto porque cuando un experto en reputación le interesa una información, no le interesa un documento que le diga esa información. Necesita explorar todos los documentos que en un momento dado están en Internet hablando de ellos, ¿no? Como mucho, le puede interesar que le quites de encima ruido, información irrelevante, información redundante, pero al final la gran diferencia entre lo que es el concepto de buscador y el caso de uso tradicional que hemos tenido hasta ahora y el de la reputación online, la diferencia es que un experto en reputación necesita analizarlo todo, necesita verlo todo. De hecho, en empresas con las que trabajamos dedican muchas personas y mucho dinero y mucho tiempo a hacer una exploración exhaustiva de cualquier tweet o comentario sobre una empresa grande, ¿no? Claro, lo que nunca te puede pasar es que el cliente te llegue y te diga ha aparecido un tweet que pone en peligro mi reputación y que la gente que se encarga de analizar esa información no lo haya visto, ¿no? Entonces, por eso es orientado a máxima cobertura. Y eso es lo que cambia el escenario. Y entonces, otro aspecto que también cambia el escenario es que no hay tanta redundancia. Por ejemplo, un caso de una compañía, a lo mejor aparecen 2.000 tweets en un momento dado y como comentaba Damiano, a lo mejor hay uno que es clave, que está diciendo algo importante que puede multiplicarse y generar un impacto en la reputación de la compañía, ¿no? Entonces no tenemos tanta redundancia, pero a la vez tenemos que asimilar mucha información y además tenemos que asimilarla toda, no nos vale con una pieza de información. Entonces lo que ha estado haciendo la comunidad científica en este contexto es intentar
por lo menos entender cuáles son los problemas básicos a los que se enfrenta una persona y en los que una máquina podría ayudar a resolver este problema, ¿no? Sí, básicamente lo que intentamos colaborando con los expertos es modelar desde una perspectiva de acceso a la información cuáles son las tareas en las cuales un sistema automático podría facilitar la tarea o el flujo de trabajo de un experto, ¿no? Entonces, por ejemplo, como has dicho antes, uno de los principales problemas es cuando el nombre de la compañía es ambiguo. Por ejemplo, si estamos buscando tweets en inglés de la compañía Apple, pues tenemos que Apple significa manzana, entonces hay muchos tweets que hablan de gente comiéndose una manzana que al experto de reputación no le interesa tenerlos en cuenta en su análisis. Entonces, un sistema de filtrado de clasificación que te diga automáticamente, dado un mensaje que contiene el nombre de la compañía, que te diga si está realmente hablando de la compañía o está asociado a algún otro sentido ambiguo del nombre de la compañía. Claro, la diferencia es que ahora ya no, la clave es eso, ya lo que le pedimos a la máquina es quítame ruido. Eso es. No le pedimos dame lo relevante, sino no me des la respuesta correcta, sino dame todo lo que me interesa y minimizando lo que no me interesa. Efectivamente. Y luego es un problema muy complicado, muy complejo. ¿Por qué? Porque incluso es difícil saber cuándo realmente se habla de la compañía o no. Por ejemplo, en un caso bastante importante con el que nos hemos encontrado es dentro de lo que es el análisis de la reputación de BBVA, el caso de la Liga BBVA, que realmente no está hablando del banco, pero sí que el banco está promocionando esa liga, por lo cual, dependiendo del experto... Claro, dependiendo del momento también, ¿no? Por ejemplo, si el experto hay veces que está interesado en analizar la consecuencia o el impacto que tiene una campaña publicitaria. Entonces, en ese escenario, pues le puede interesar saber cuántas menciones hay de Liga BBVA, porque es una de los patrocinadores de la liga, pero en otro escenario que está buscando, por ejemplo, cosas que puedan dañar su reputación, como se habla tanto, todos los tweets que hablan de Messi o de Cristiano Ronaldo, pues no le interesan tanto. Entonces, en función del momento y del caso de uso, puede ser interesante o no. Pues en ese problema concreto se han desarrollado una serie de campañas de evaluación que básicamente es una competición sobre unos mismos datos en donde investigadores de todo el mundo intentan resolver un problema. En este caso era ese. Y se han celebrado varias campañas, 3 internacionales, para intentar avanzar en el estado del arte y buscar soluciones al problema. Y bueno, las conclusiones, después de todos estos años de trabajo y de comparar muchas aproximaciones y de publicación de muchos artículos, desde nuestro punto de vista el resultado más claro, o sea, la principal conclusión a la que podemos llegar. La tarea de filtrar es una, pero después hay otras que ahora profundizaremos más, pero en el caso concreto de la tarea de desambiguación automática de menciones en Twitter, pues claro, tenemos el escenario de que podemos tener datos previamente anotados de la entidad que estamos analizando. Entonces, por ejemplo, al sistema le alimentamos un sistema automático que le decimos, pues en estos casos, en este conjunto de tweets, están hablando de la entidad Apple y en estos otros conjuntos, en estos otros tweets, no están hablando de la entidad Apple. Entonces, esa información se puede aprovechar para entrenar, ¿no? o hacer que el sistema aprenda una serie de reglas que son las que van a permitir clasificar automáticamente nuevos tweets que le lleguen. Básicamente el sistema lo que hace, digamos en palabras sencillas, es mirar cuáles son las palabras clave que indican que un tweet está hablando o no de Apple. Si disponemos de esa información, si hemos anotado antes 1000 o 500 tweets como positivos o negativos para que el sistema pueda entrenarse un poquito, o en el otro escenario en el que no disponemos de esa información. Claro. Y la conclusión ha sido bastante clara, que es que la diferencia en resultados es abismal. O sea, el disponer de datos para entrenar supone una mejora muy, muy, muy sustancial en los resultados del sistema. Prácticamente situaciones a veces casi aleatorias hasta tener una tasa de acierto del 90%. Es muy difícil superar esa barrera simplemente pues buscando conocimiento previo de la compañía en la página web o en Wikipedia. Es muy difícil
Con lo cual, la conclusión es que, de alguna manera, el sistema tiene que interactuar con el experto para que a medida que el experto vaya trabajando, vaya aprendiendo de lo que hace el experto y vaya optimizando los resultados. En este caso, ese escenario es aplicable, por suerte. ¿Por qué? Porque, claro, si uno busca información en Internet, que la máquina sepa, el usuario típico interactúa una vez con el sistema. Y luego, si lo hace otra vez, ya no sabes que es él. Hombre, en algunos casos se puede pensar que es el mismo usuario porque lo hacen en la misma cuenta, etcétera, pero en general tú no sabes quién está detrás. O sea, la máquina no sabe quién está detrás. Pero, sin embargo, en el caso de la reputación online, tienes a un experto que todos los días está buscando información sobre la misma compañía, lo que se llama el proceso de monitorización de una compañía, con lo cual se puede establecer, es un marco en el que se puede establecer una relación entre la máquina y la persona para que así la máquina poco a poco vaya aprendiendo, ¿no? Y esa básicamente es la línea en la que parece que merece más la pena, ¿no? Trabajar en adelante. Claro, básicamente pues teniendo un conjunto de datos previamente anotados de la entidad, pues tenemos la capacidad de entrenar el clasificador, ¿no? Automáticamente, y después tenemos el problema ese de que la Liga BBVA te puede interesar o no, pues entonces el sistema se va actualizando en función de del interés que tenga el experto. Entonces, la capacidad de que el sistema se pueda actualizar en función de lo que necesite es una de las cosas que se pueden realizar por el tipo de problema y el tipo de escenario que estamos trabajando. Eso lo que quiere decir es que si, por ejemplo, yo tengo una compañía en Madrid, no sé, por ejemplo, una empresa de alquiler de coches y quiero saber lo que la gente habla de mí y si un día me apetece un día por capricho saberlo y si introducimos en Internet la consulta en algún buscador específico para reputación y va a ser muy difícil que acierte y nos recupere la información adecuadamente. O sea que nos tenemos que poner el escenario en el que asiduamente todos los días un experto está buscando información sobre la misma compañía para que así el sistema se vaya adaptando y vaya aprendiendo, ¿no? Es como el caso de la eliminación de spam, en ¿no? un correo electrónico. En un correo electrónico, a medida, si tú no le dices nada al correo, pues el anti-spam no va a mejorar. Ahora, si tú te preocupas de indicarle al ordenador qué es lo que es spam y qué es lo que no, después de unos días ya el ordenador prácticamente te lo identifica bastante bien. Y no sé si nos da tiempo de hablar de otro problema de la reputación. Sí, bueno, básicamente ese es el primer paso para poder... Realmente es el paso más tedioso del experto porque a lo mejor de 2.000 o 3.000 menciones, realmente las que le interesa analizar son 500 porque el nombre es muy ambiguo. Entonces, ¿qué es lo que hace con esas 500? Pues, por un lado, le interesa saber cuál es la polaridad para la reputación, ¿no? Es responder a la pregunta si, dada una mención, me va a afectar positivamente o negativamente a mi reputación. Y el objetivo de esto es, al final, generar un resumen que puede ser un resumen diario, mensual o semanal en función del cliente y del volumen de datos, en el que se explica, digamos, cuál es la imagen de la entidad en Twitter o en los medios sociales. Entonces, saber cuántas menciones positivas, cuántas menciones negativas hay, pues permite realizar estadísticas y monitorizarlas en función del tiempo. Y otro tipo de tarea que les interesa saber es qué es lo que realmente se dice de una entidad, ¿no? Vale, pues tengo 500 menciones, pero ¿qué tipo de dimensiones de mi entidad o temas se están hablando en esos tweets? Pues es otro tipo de tarea que se puede abordar automáticamente hasta cierto punto. Otra forma de verlo es decir, primero, quítame el ruido. La segunda cosa que quiero que me haga el ordenador es aquello que ya me has dicho no me lo vuelvas a contar. Eso quiere decir que quiero que me agrupes todo lo que te esté diciendo prácticamente lo mismo, porque no quiero leerlo dos veces. Eso es. Claro. Entonces, a veces es fácil y a veces no. A veces es muy complicado, ¿no? Estamos todavía en la pregunta de si eso se puede aprender, si se puede aplicar una interacción entre la máquina y el usuario para que la máquina aprenda en el tiempo cómo el usuario va agrupando, ¿no? Los tweets. Pero es difícil porque a veces los expertos no pierden tanto tiempo en agrupar, ¿no? Claro, digamos que lo que observamos es que hay dos tipos de formas de agrupar las menciones en función si lo que le interesa es
temas que sean o grupos de tweets, clusters que sean organizacionales, por ejemplo, todo lo que sean comentarios de los fans de Bisbal, por ejemplo, pues los quiero todos en un único clúster porque los voy a tratar de una misma forma, pero después un tema relacionado directamente con un evento que sucedió la semana pasada, pues lo quiero, eso es un tema porque es algo que se refleja, que pasa en el mundo real, pero que tiene un impacto en las redes sociales. Entonces ese es un tema en sí mismo. Y luego también hay muchos aspectos que tendría que tener un sistema, porque supongamos que un experto tiene que revisar todo lo que se ha dicho de una compañía, pero no sabe si va a disponer el tiempo suficiente para revisarlo todo. Con lo cual no solamente quiere que le quiten el ruido, no solamente quiere que no le dé información redundante que ya ha leído realmente, sino que además quiere que le dé primero aquella información que sea más importante. ¿Y qué es lo que determina que algo sea importante? Pues una de las variables que los expertos tienen más en cuenta, no sabemos si es porque es tan importante o porque realmente es fácil de identificar, que es el número de seguidores, por ejemplo, que tiene un autor de Twitter que ha escrito un tweet. Se supone que si una persona tiene muchos seguidores, es muy probable que lo que diga tenga más impacto, con lo cual hay que tener más cuidado. También tienen listas de autores que a priori hay que ir siguiendo, porque para un dominio específico, digamos que son los expertos del dominio, que si dicen algo de tu entidad, pues claro, o de la entidad que están monitorizando, pues seguramente vas a tener mucho impacto. Y también, bueno, pues saber si es un periodista, si es un activista o ese tipo de cosas son importantes. Y el reto sigue siendo muy complicado. Todavía los expertos no llegan a fiarse demasiado de las máquinas y siguen haciendo el trabajo duro. ¿Por qué? Porque al final puede ser que en un momento dado un pequeño mensaje de alguien que no tiene tantos seguidores de algún sitio del mundo puede causarte mucho daño, ¿no? a una empresa. Claro, en ese momento, que también podríamos hablar un poco de esto, ¿no? Aunque ya no es, digamos, no es el acceso a información, pero nosotros lo que estamos trabajando es cómo hacer que las empresas accedan a la información, que sepan lo que la gente dice. Luego, más allá de eso, está la cuestión de qué deben hacer las empresas una vez que ya saben lo que dice la gente. Muchas veces las empresas se les recomienda que no hagan nada. Gran parte de veces el error que cometen es darle más bombo al asunto. Muchas veces la empresa tiene que interactuar con el autor de alguna manera para no sé, replantear la situación. Sí, digamos que es muy difícil pensar, uno podría pensar, pues, si tengo un sistema automático de gestión de reputación online, pues ya no necesito al experto, pero en realidad eso no va a pasar nunca, porque claro, en realidad la estrategia de comunicación, el cómo realizar, ejecutar el plan de comunicación una vez que se sabe una vez analizada esa información, solo lo tiene el experto y depende de muchas cosas. O sea, ahí tendríamos que tener un super sistema experto que sea capaz de... que en estos de aquí a 10 años no lo vamos a tener nunca. Así que... Pero bueno, en principio sí que se puede ayudar a los expertos y reducir muchísimo claro, minimizar el esfuerzo. Claro, por ejemplo, a lo mejor un 50% o un 25% de ruido que elimines es un 25% de tiempo que ahorras. Y bueno, esos son pasos muy importantes, ¿no? A lo mejor no hay que pensar en un sistema hiperinteligente que hable solo y charle contigo sobre la reputación de la empresa, pero sí, a lo mejor te ahorraría incluso más tiempo un sistema que simplemente te elimine el ruido, te agrupe la información lo mejor posible y te identifique cosas que a priori pues pueden ser bastante importantes para que las veas lo antes posible. Eso es. Y en definitiva, la cuestión es esa. O sea, estamos en un momento en el que cualquier persona de cualquier parte del mundo puede escribir algo y puede ser leída por muchas otras personas. Lo que ahora supone un reto es tener la capacidad de asimilar esa información, o sea, del acceso a la información. Todo el mundo escribe algo, hay una especie de democracia informativa, pero claro, hay una parte y es que las empresas ya no tienen control sobre la que la gente opina. Antes hacías un anuncio en publicidad y bueno, inmediatamente tenía un efecto en las ventas. Ahora el mundo de la publicidad está perdiendo terreno y lo está ganando el mundo de la comunicación, en el que la relación es bilateral. Y por supuesto no puede haber una relación bilateral si las empresas no tienen... Las empresas o entidades o sea, como puede ser un ayuntamiento, puede ser un gobierno, un ministerio... Un artista, entidades en general que hablar, ¿no? No puede haber una relación bilateral si la entidad
no recibe la información, ¿no? de lo que la gente piensa, de lo que la gente opina. Yo creo que eso es importante. O sea, yo no creo que haya que verlo como una especie de colaboración al espionaje por parte de las empresas de la población, sino al revés. Si la gente escribe es porque le gustaría que la entidad de la que escribe se entere de lo que ha escrito, claro. Sino porque lo escribes. De hecho, probablemente si cualquiera de las personas que están escuchando aquí dice alguna ordinariez en Twitter acerca de alguna empresa o se desahoga acerca de una empresa o de nosotros mismos, probablemente si esa empresa tiene un contrato con una empresa de comunicación que le analice información, esa información le llegará a... O sea que lo que se escriba en Internet transciende. O sea que y yo creo que es bueno, es importante que haya una... Yo creo que el acceso a la comunicación es importante. Bueno, y finalmente, la última pregunta que nos podemos hacer es qué va a pasar en un futuro con todo esto, ¿no? Parece que la tendencia es que cada vez la gente escribe más y cada vez las entidades, las instituciones o empresas son capaces de acceder más rápidamente a la información que escribe la gente. Sí, que el canal, digamos que es más... hay más interacción entre los dos puntos de vista y hay una comunicación online entre tanto del que publica del que escucha. Por otro lado, sí que al final, como toda red de comunicación está basado en nodos, que al final son la gente influyente, y de hecho poco a poco se va creando incluso un modelo de negocio del hecho de que alguien sea influyente. Y ser un, ¿no? experto online en un tema o en una... Claro, o ser un youtuber con muchos seguidores, eso ya es un negocio en sí, ¿no? O sea que poco a poco se está construyendo un mercado de la información, de la reputación y de la influencia que todavía yo creo que ni los sociólogos ni los economistas tienen bien modelado, ¿no? O sea que están surgiendo muchas cosas nuevas que generan muchas preguntas tanto para los informáticos como nosotros, como para los matemáticos, como para los sociólogos, antropólogos, etcétera, ¿no? Y bueno, seguiremos trabajando en ello y ya vendremos a contar nuestros avances. Nuestros pequeños avances en su momento. Un tema abierto al análisis para el futuro con claros matices interdisciplinares. Las consecuencias futuras de esta exposición tendrán que contárnoslas los sociólogos, los expertos en tecnología, los psicólogos y otros profesionales. Estamos expuestos a Internet y esta exposición provoca críticas, admiraciones y comentarios positivos y negativos de toda índole. Nuestros expertos de hoy, los profesores del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UNED, Enrique Amigó y Damiano Espina, bien lo saben, ya que llevan investigando en este tema, entre otros, desde hace mucho tiempo. El acceso a la información para el manejo de la reputación online.